Spinoza prueba que Dios nunca habló con Moisés. La mentira del Éxodo. ¿Alguna vez te has preguntado si las historias bíblicas que nos han contado desde niños realmente ocurrieron como las conocemos? ¿Y si uno de los episodios más fundamentales de la tradición judeo-cristiana, el diálogo directo entre Dios y Moisés, nunca hubiera sucedido de la manera en que lo describe la Biblia? Bienvenidos a este análisis profundo, donde exploraremos una de las afirmaciones más revolucionarias en la historia del pensamiento occidental, la tesis del filósofo Baruch Spinoza, de que Dios, tal como lo concebimos tradicionalmente, nunca habló directamente con Moisés y que los eventos del Éxodo, según se relatan en las Escrituras, no pueden haber ocurrido literalmente como se describen. Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué país estás viendo este video y a qué hora lo estás mirando. Déjalo en los comentarios porque estoy realmente interesado en conocer la distribución geográfica de las personas que se interesan por estos temas filosóficos y teológicos tan profundos. Si al final de este análisis consideras que las ideas presentadas son valiosas, te invito a compartir este video con algún amigo o familiar que creas podría beneficiarse de conocer estas perspectivas, porque el conocimiento que libera la mente merece ser compartido. ¿No crees? La vida y el pensamiento revolucionario de Baruch Spinoza. Imagina la Ámsterdam del siglo XVII, una ciudad portuaria próspera, uno de los centros comerciales y culturales más importantes de Europa, y un refugio para muchos judíos que huían de la persecución religiosa en la península ibérica. En este contexto nace en 1632 Baruch Spinoza, hijo de comerciantes judíos sefardíes que habían escapado de la Inquisición portuguesa. ¿Cómo es posible que un joven educado en la tradición judía más ortodoxa terminara convirtiéndose en uno de los críticos más radicales de la religión revelada? ¿Qué camino intelectual recorrió Spinoza para llegar a conclusiones tan revolucionarias sobre textos considerados sagrados por millones de personas? La vida de Spinoza da un giro dramático en 1656. A la edad de apenas 23 años, es sometido a la forma más severa de excomunión, cherem, de su comunidad judía en Ámsterdam. El documento de excomunión, que se conserva hasta nuestros días, es escalofriante en su severidad. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Advertimos que nadie debe comunicarse con él oralmente o por escrito, ni mostrarle ningún favor, ni permanecer con él bajo el mismo techo, ni acercarse a él a menos de 4 codos, ni leer nada escrito o transcrito por él. ¿Qué había hecho este joven para merecer una condena tan severa? Las razones exactas no están documentadas en el decreto, pero los escritos posteriores de Spinoza nos permiten inferir que ya había comenzado a desarrollar ideas heterodoxas sobre la naturaleza de Dios, la inmortalidad del alma y la autoría divina de la Torá. Ideas que, evidentemente, resultaban intolerables para las autoridades religiosas de su comunidad. La excomunión marca un antes y un después en la vida de Spinoza. Cortado de sus raíces comunitarias y familiares, adopta el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch, y se dedica al pulido de lentes para ganarse la vida, mientras desarrolla en paralelo su revolucionario sistema filosófico. No resulta simbólicamente adecuado que un hombre dedicado a clarificar la visión mediante instrumentos ópticos dedicara su vida intelectual a intentar clarificar la visión espiritual de la humanidad. Lejos de amargarlo, este exilio social parece haberle dado la libertad intelectual para desarrollar un sistema filosófico completamente original. Viviendo modestamente, rechazando ofertas de puestos académicos y mecenazgos que pudieran comprometer su independencia, Spinoza encarna el ideal del filósofo libre que subordina todo a la búsqueda de la verdad. El Dios de Spinoza, una revolución teológica
Para comprender la crítica espinosista a la idea de que Dios habló literalmente con Moisés, debemos primero adentrarnos en su revolucionaria concepción de la divinidad. Y aquí es donde el pensamiento de Spinoza resulta más radical y para muchos de sus contemporáneos escandaloso y herético. El Dios de Spinoza no es el Dios personal de las religiones monoteístas tradicionales. No es un ser trascendente, separado del mundo, dotado de voluntad, emociones e intenciones humanas. No es el anciano de barba blanca que señala con el dedo desde las nubes, ni el juez severo que premia y castiga. No es el estratega cósmico que diseña cada detalle del universo según un plan misterioso. En lugar de esto, Spinoza propone una fórmula revolucionaria. Deus sive natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Para Spinoza, Dios y la naturaleza son una misma realidad vista desde diferentes perspectivas. Dios no es un ser particular entre otros seres, ni siquiera el ser supremo, sino la totalidad del ser, la sustancia única e infinita que constituye toda la realidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revolución conceptual? En un mundo donde la religión dominaba todos los aspectos de la vida intelectual y social, Spinoza propone una visión de Dios que elimina toda distinción entre creador y creación, entre lo sobrenatural y lo natural. Un Dios que no está más allá del mundo, sino que es inmanente a él, que se expresa y manifiesta en cada fenómeno natural, en cada ser vivo, en cada pensamiento humano. Este Dios naturaleza no actúa según propósitos o fines, no tiene intenciones ni emociones, no toma decisiones caprichosas, ni altera el curso natural de los acontecimientos mediante intervenciones milagrosas. Opera según la necesidad absoluta de su propia naturaleza, expresándose en el orden eterno e inmutable de las leyes naturales. ¿Puede un Dios así hablar con humanos individuales? ¿Puede elegir a un pueblo sobre otros o dictar leyes particulares a un grupo específico? ¿Puede manifestarse en una zarza ardiente o escribir mandamientos en tablas de piedra? Para Spinoza, estas ideas antropomórficas son incompatibles con una concepción verdaderamente filosófica de la divinidad. Son ideas que surgen no del entendimiento adecuado, sino de la imaginación humana, que proyecta sobre lo divino características y comportamientos humanos. El Tratado Teológico Político, un manifiesto por la libertad de pensamiento. En 1670, Spinoza publica anónimamente su Tratado Teológico Político, obra que sacudirá los cimientos del pensamiento religioso europeo. Este tratado contiene su crítica más elaborada a la idea de revelación divina y su interpretación naturalista de las Escrituras. ¿Por qué publica esta obra arriesgada y por qué lo hace anónimamente? El contexto político y religioso de la época nos da algunas claves. Los Países Bajos del siglo XVII eran, comparativamente, una de las sociedades más tolerantes de Europa, pero esta tolerancia tenía límites claros. Las tensiones entre calvinistas ortodoxos y corrientes más liberales, el conflicto entre las autoridades eclesiásticas y los defensores de una mayor separación entre Iglesia y Estado, creaban un clima donde las ideas heterodoxas podían ser peligrosas para quien las expresara abiertamente. Spinoza es consciente de estos peligros, pero también está convencido de que la libertad de pensamiento y expresión es esencial para el progreso humano y la estabilidad política. Su tratado tiene, por tanto, un doble objetivo. Por un lado, desarrollar una metodología racional para la interpretación de las Escrituras. Por otro, defender la libertad filosófica frente a la intrusión de las autoridades religiosas. ¿No es paradójico que un libro que defiende la libertad de pensamiento tuviera que ser publicado anónimamente por miedo a las represalias? Esta contradicción ilustra perfectamente la tensión entre libertad y dogmatismo que Spinoza busca resolver. En el prefacio del tratado, Spinoza expone claramente su motivación. Viendo, pues,
que se nos ha concedido la rara felicidad de vivir en un estado donde se concede a todo el mundo plena libertad para opinar y rendir culto a Dios según su propio juicio, y donde la libertad es lo más apreciado y dulce, he creído hacer algo que no sería ni ingrato ni inútil si demostrara que esta libertad no solo puede concederse sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, o que, además, no puede ser abolida sin suprimir al mismo tiempo la paz del Estado y la piedad. La metodología que Spinoza propone para la interpretación bíblica es revolucionaria para su época. Las Escrituras deben ser estudiadas como cualquier otro libro humano, utilizando la razón crítica y la investigación histórica. Esto implica examinar el contexto histórico en que fueron escritos los textos bíblicos, investigar la autoría de cada libro sin aceptar acríticamente las atribuciones tradicionales, analizar el lenguaje original y los posibles problemas de traducción e interpretación, estudiar la coherencia interna de los textos, identificando posibles contradicciones o inconsistencias, comparar las narrativas bíblicas con otras fuentes históricas disponibles. ¿Te das cuenta de la modernidad de este enfoque? Siglos antes del desarrollo de la crítica bíblica académica, Spinoza ya estaba aplicando principios metodológicos que hoy consideramos fundamentales en cualquier estudio textual serio. Se adelantó a su tiempo proponiendo una aproximación científica a textos que habitualmente se consideraban más allá del escrutinio racional, la imposibilidad de una comunicación verbal divina. Ahora bien, ¿por qué Spinoza considera imposible que Dios haya hablado literalmente con Moisés, como afirma el relato bíblico? Su argumentación se desprende directamente de su concepción de Dios como naturaleza. Si Dios es la totalidad de la naturaleza, una sustancia infinita que se expresa a través de leyes naturales inmutables, entonces no puede poseer atributos antropomórficos como el habla, la voluntad o las intenciones. El habla es una característica específicamente humana, que depende de órganos vocales, lenguaje articulado y convenciones lingüísticas particulares. Atribuir habla a Dios, para Spinoza, es una contradicción en términos, similar a decir que un círculo tiene características de un cuadrado. Podríamos argumentar que Dios se comunica de formas que trascienden el habla humana ordinaria. Spinoza también examina esta posibilidad. Para él, la única comunicación verdadera de Dios es el orden natural mismo, y especialmente la capacidad humana de comprenderlo mediante la razón. Dios no habla a través de voces o visiones sobrenaturales, sino a través de las leyes de la naturaleza que podemos descubrir mediante nuestro intelecto. En el capítulo 1 del Tratado Teológico Político, Spinoza explica: por revelación de Dios entiendo todo aquello que excede los límites del conocimiento natural humano y que no puede ser deducido de principios conocidos por la luz natural. Pero como el conocimiento natural es común a todos los hombres, pues depende de fundamentos comunes a todos. Por eso es poco estimado por el vulgo, que siempre anhela cosas raras y ajenas a su naturaleza. ¿No resulta provocador este planteamiento? Spinoza invierte completamente la valoración tradicional. Lo que habitualmente se considera el conocimiento más elevado, la revelación sobrenatural, es, para él, una forma inferior de conocimiento, más cercana a la imaginación que al verdadero entendimiento. Para Spinoza, la creencia en revelaciones verbales divinas se basa en una confusión fundamental entre la imaginación y el entendimiento. La imaginación es una forma de conocimiento que depende de las impresiones sensibles y las asociaciones mentales, y es propensa a la confusión y el error. El entendimiento, en cambio, capta la naturaleza de las cosas a través de ideas claras y distintas, y es la única vía para un conocimiento adecuado de Dios, naturaleza. Cuando alguien cree haber escuchado la voz de Dios, lo que realmente ha ocurrido
según Spinoza, es que ha tenido una experiencia subjetiva condicionada por su propia constitución psicológica, su contexto cultural y sus expectativas religiosas. Esta experiencia puede ser sincera y significativa para la persona, pero no representa una comunicación literal y objetiva del ser divino. Las profecías como expresiones de la constitución imaginativa de los profetas, si Dios no habla literalmente, ¿cómo explica Spinoza el fenómeno de la profecía, tan central en la tradición bíblica? Lejos de descartarla como mera impostura o delirio, desarrolla una interpretación naturalista sumamente sofisticada. Para Spinoza, las profecías son expresiones de la potencia imaginativa de los profetas, no mensajes divinos literales. Cada profeta recibió revelaciones adecuadas a su propio temperamento, educación y contexto cultural. Las diferencias entre las profecías y sus ocasionales contradicciones reflejan estas diferencias individuales entre los profetas, no cambios en la voluntad divina. En el capítulo 2 del tratado, Spinoza observa: los profetas no estaban dotados de una mente más perfecta, sino de una potencia imaginativa más vívida, como lo demuestran claramente las Escrituras mismas. Vemos que Dios se reveló a Moisés como si hablara cara a cara, mientras que a otros profetas lo hizo mediante sueños e imágenes. ¿No es notable esta interpretación psicológica de la profecía, siglos antes del nacimiento formal de la psicología? Spinoza distingue entre diversos tipos de temperamentos proféticos, analizando cómo la constitución psicológica particular de cada profeta influyó en el tipo de revelación que experimentó y transmitió. Por ejemplo, observa que los profetas de disposición alegre, como Eliseo, profetizaban victorias y tiempos felices, mientras que los de temperamento melancólico, como Jeremías o Ezequiel, tendían a predecir calamidades y castigos. Los profetas con inclinación por la justicia social, como Isaías o Amós, centraban sus mensajes en la crítica de la opresión y la desigualdad, mientras que los más orientados al culto, como Ezequiel, enfatizaban cuestiones rituales y litúrgicas. ¿Y qué hay de Moisés, considerado el mayor de los profetas en la tradición judía? Para Spinoza, Moisés fue excepcional, no porque tuviera un acceso privilegiado a la divinidad, sino por su extraordinaria capacidad como legislador y líder político. Su revelación refleja su genio político y su profunda comprensión de la naturaleza humana, no un dictado sobrenatural. La verdadera voz de Dios como ley natural y razón. Si rechazamos la idea de una comunicación verbal divina, ¿significa esto que debemos renunciar completamente a la noción de revelación? Spinoza no lo cree así. Para él, existe una forma de revelación auténtica, pero opera a través de canales naturales, no sobrenaturales. La verdadera voz de Dios, según Spinoza, se manifiesta de dos maneras fundamentales: a través del orden necesario de la naturaleza, que expresa la potencia infinita de Dios, a través de la razón humana, que es nuestra participación en el entendimiento divino. En la Ética, su obra magna, Spinoza afirma que la mente humana es parte del entendimiento infinito de Dios. Esto significa que cuando comprendemos verdaderamente algo mediante nuestra razón, participamos en cierto modo del pensamiento divino. El conocimiento racional no es una alternativa a la revelación divina, sino la única revelación divina auténtica. ¿No es esta una visión profundamente espiritual, aunque radicalmente diferente de la religiosidad convencional? Spinoza no busca eliminar lo divino de la existencia humana, sino encontrarlo precisamente allí donde otros no lo ven, en las leyes de la naturaleza, en la capacidad humana de comprenderlas, en la posibilidad de una vida guiada por la razón y orientada hacia el bien común. Cristo mismo es valorado por Spinoza precisamente porque, en su interpretación, Jesús enseñó verdades morales universales a través de parábolas adaptadas a la comprensión del pueblo, no como mandatos arbitrarios de un Dios legislador, sino como expresiones de la sabiduría eterna.
¿Has notado cómo esta visión disuelve la aparente oposición entre ciencia y espiritualidad? Para Spinoza, la investigación científica de la naturaleza y la búsqueda filosófica de la sabiduría no son actividades opuestas a la religiosidad auténtica, sino sus expresiones más elevadas. El científico que descubre las leyes del universo y el filósofo que busca comprender la naturaleza humana están más cerca de Dios, en este sentido espinosista, que quienes simplemente siguen rituales por tradición o miedo. Inconsistencias narrativas en el relato bíblico del Éxodo. Habiendo establecido los fundamentos filosóficos de su crítica, Spinoza procede a analizar el texto bíblico mismo, identificando inconsistencias y problemas que, en su opinión, demuestran que no puede tratarse de un relato histórico literal ni de un texto escrito por Moisés. ¿Qué tipo de inconsistencias encuentra Spinoza en la narrativa del Éxodo? Mencionemos algunas de las más significativas. El relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34. Obviamente, Moisés no pudo haber escrito sobre su propia muerte y sepultura, ni comentar que, hasta hoy, nadie conoce el lugar de su sepultura. La frecuente utilización de la fórmula hasta el día de hoy, como en Deuteronomio 3:14, que indica claramente que el autor escribe mucho tiempo después de los eventos narrados. Referencias a lugares con nombres que recibieron posteriormente a la época de Moisés. Por ejemplo, en Génesis 14:14, se menciona que Abraham persiguió a sus enemigos hasta Dan, pero este lugar recibió ese nombre mucho después de la muerte de Moisés, como se relata en Jueces 18:29. La afirmación en Génesis 36:31 de que estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Esto presupone la existencia de la monarquía israelita, que comenzó siglos después de Moisés. El uso de la tercera persona para referirse a Moisés a lo largo de todo el Pentateuco, como en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este tipo de comentario parece claramente escrito por un narrador posterior, no por el propio Moisés. ¿No resultan convincentes estas observaciones? Para Spinoza, estos y otros muchos detalles similares demuestran que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino compilado siglos después, probablemente durante el período posterior al exilio babilónico, incorporando diversas tradiciones y documentos anteriores. Es importante señalar que Spinoza no fue el primero en notar algunas de estas inconsistencias. Ya en el siglo XII, el rabino Abraham ibn Ezra había hecho observaciones similares, aunque de manera más velada y sin extraer conclusiones tan radicales. Lo que distingue a Spinoza es la sistematicidad de su análisis y su voluntad de llevar estas observaciones hasta sus últimas consecuencias lógicas. La construcción literaria de las conversas entre Dios y Moisés. ¿Cómo interpreta Spinoza los diálogos entre Dios y Moisés que ocupan un lugar tan central en el relato del Éxodo? Para él, estos diálogos son claramente construcciones literarias, no registros de eventos históricos. Según Spinoza, estas narrativas reflejan la manera en que los antiguos hebreos comprendían y explicaban fenómenos naturales e históricos significativos. Cuando ocurría algo extraordinario o de gran importancia histórica, lo atribuían directamente a la intervención divina y lo expresaban en forma de diálogo o mandato divino. Por ejemplo, cuando el texto dice que Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente, lo que probablemente ocurrió, según la interpretación espinocista, es que Moisés observó un fenómeno natural inusual, un arbusto incendiado por alguna causa natural, y, en el contexto de su crisis personal y la situación de su pueblo, tuvo una experiencia interior profunda que interpretó como un llamado divino. Los redactores posteriores, siguiendo
las convenciones literarias y teológicas de su tiempo, plasmaron esta experiencia en forma de diálogo directo. ¿No aplicamos un principio similar cuando interpretamos otras literaturas antiguas? Cuando leemos en la Ilíada que Atenea descendió del Olimpo para hablar con Aquiles, entendemos que se trata de una forma poética de describir un momento de claridad o decisión del héroe. ¿Por qué no aplicar el mismo principio hermenéutico a los textos bíblicos? Esta interpretación no necesariamente niega la importancia histórica o espiritual de estos relatos. Para Spinoza, las narrativas bíblicas, incluso si no son literalmente ciertas, contienen profundas verdades sobre la condición humana y la búsqueda de sentido. El valor del Éxodo como narración fundacional de la liberación de un pueblo oprimido no depende de su literalidad histórica. El monte Sinaí y la experiencia colectiva, una interpretación natural. El episodio de la revelación en el Sinaí representa uno de los momentos culminantes del Pentateuco. Dios desciende sobre la montaña entre truenos, relámpagos y espesas nubes, y todo el pueblo escucha su voz proclamando los 10 mandamientos. ¿Cómo interpreta Spinoza este relato tan dramático de una experiencia colectiva? Para Spinoza, los fenómenos descritos en este pasaje, truenos, nubes, fuego, son eventos naturales que fueron interpretados por los hebreos como manifestaciones divinas, siguiendo la tendencia universal de las culturas antiguas a atribuir fenómenos naturales impresionantes o terroríficos a la acción directa de poderes sobrenaturales. En el capítulo 6 del tratado, Spinoza argumenta que lo que el texto describe como la voz de Dios probablemente fue un fenómeno acústico natural amplificado por las características geológicas del lugar, quizás el sonido del viento entre las rocas o un trueno particularmente potente. La oscuridad y las nubes mencionadas podrían corresponder a condiciones meteorológicas reales, comunes en regiones montañosas. ¿No es interesante observar cómo incluso hoy, con todo nuestro conocimiento científico, un trueno potente o un fenómeno natural impresionante puede despertar en nosotros una sensación de asombro casi religioso? ¿Cuánto más intenso sería este sentimiento para personas que vivían en una época donde los fenómenos naturales eran mucho menos comprendidos? Para Spinoza, la experiencia colectiva en el Sinaí pudo haber sido real en el sentido de que el pueblo hebreo realmente experimentó fenómenos naturales impresionantes que interpretó como manifestaciones divinas. Lo que cuestiona no es la experiencia en sí, sino la interpretación sobrenatural que se le dio. Es importante notar que Spinoza no reduce todo a mera superstición o ignorancia. Reconoce que estas interpretaciones respondían a necesidades psicológicas y sociales profundas, y que cumplieron un papel fundamental en la formación de la identidad colectiva del pueblo hebreo. Su crítica no busca ridiculizar estas creencias, sino comprenderlas en su contexto histórico y cultural. La crítica a la idea de pueblo elegido y leyes divinas exclusivas. Uno de los aspectos más revolucionarios del análisis espinosista es su crítica a la noción de pueblo elegido y a la idea de que Dios haya dado leyes exclusivamente a los hebreos. Esta crítica tiene profundas implicaciones tanto teológicas como políticas. Para Spinoza, la idea de que Dios eligió a un pueblo específico sobre todos los demás refleja el etnocentrismo natural de todas las culturas antiguas, no una realidad teológica objetiva. Cada pueblo de la antigüedad se consideraba especial o favorecido por sus dioses, y los hebreos no fueron una excepción. En el capítulo 13 del tratado, Spinoza explica: la verdadera felicidad y beatitud de cada uno consisten en el solo goce del bien y no en la gloria de ser el único que goza, excluyendo a los demás.
Quien se considera más feliz porque solo él goza del bien o porque es más feliz y afortunado que los demás, ignora la verdadera felicidad y beatitud. ¿No resuena este pasaje con una profunda sabiduría ética? Spinoza está criticando no solo una teología particular, sino una tendencia humana universal hacia la exclusividad y la superioridad, una tendencia que ha causado innumerables conflictos y sufrimientos a lo largo de la historia. Respecto a las leyes atribuidas a Moisés, Spinoza argumenta que, lejos de ser mandatos eternos de Dios para toda la humanidad, fueron normas adaptadas a las circunstancias históricas específicas del pueblo hebreo durante un periodo determinado. Muchas de estas leyes tenían propósitos pragmáticos: mantener la cohesión social, establecer un sistema de gobierno viable, diferenciarse de pueblos vecinos, preservar la salud pública en condiciones desérticas, etc. ¿No es esta una visión mucho más razonable que la idea de un Dios que arbitrariamente prohíbe comer ciertos alimentos o mezclar ciertos tejidos para toda la eternidad? Para Spinoza, reconocer el carácter histórico y contextual de las leyes bíblicas no disminuye su importancia histórica, sino que permite comprenderlas en su verdadera dimensión humana. Esta crítica a la noción de pueblo elegido tiene importantes consecuencias políticas, especialmente en el contexto del siglo XVII, cuando las guerras de religión habían devastado Europa y los conflictos entre comunidades religiosas seguían siendo una fuente constante de tensión. Spinoza está sentando las bases para una concepción de la sociedad donde la religión no sea fuente de división y privilegio, sino un asunto de conciencia individual compatible con la coexistencia pacífica. Moisés como legislador humano, no como profeta divino. Si Dios no habló literalmente con Moisés, ¿cómo debemos entender la figura de este personaje central de la tradición judía? La interpretación de Spinoza es fascinante. Lejos de reducir la importancia de Moisés, recontextualiza su genio como legislador y líder político. Para Spinoza, Moisés fue un hombre extraordinario, no por su conexión sobrenatural con lo divino, sino por su profunda comprensión de la naturaleza humana y su habilidad para crear un sistema legal y social que permitiera la supervivencia y cohesión de su pueblo en circunstancias históricas extremadamente difíciles. No es notable que la Biblia misma mencione la educación egipcia de Moisés. Según Éxodo 2:10, Moisés fue criado como un príncipe en la corte del faraón, lo que implica que recibió la mejor educación disponible en la civilización más avanzada de su tiempo. Para Spinoza, esta formación es clave para entender la capacidad legislativa de Moisés. No era simplemente un pastor que recibía órdenes divinas, sino un hombre culto con conocimientos de administración, leyes y gobierno. Spinoza establece un paralelismo entre Moisés y otros grandes legisladores de la antigüedad como Licurgo, Esparta, Solón, Atenas o Numa Pompilio, Roma. Todos ellos atribuyeron origen divino a sus leyes para garantizar la obediencia del pueblo, una práctica política común en la antigüedad, no un fenómeno sobrenatural. Esta atribución de origen divino a las leyes cumplía funciones sociales y psicológicas importantes. Facilitaba la aceptación de normas que podrían resultar difíciles o restrictivas. Situaba la autoridad más allá de la persona del legislador, evitando así cuestionamientos basados en la autoridad personal. Proporcionaba un fundamento trascendente a la unidad del grupo, fortaleciendo la cohesión social. Desalentaba la desobediencia, asociándola no solo con un delito social, sino con una ofensa contra la divinidad. No seguimos viendo hoy, aunque en formas más sutiles, la tendencia a sacralizar ciertos aspectos del orden social y político para protegerlos del Q Moisés, legislador humano, no profeta divino. ¿Alguna vez te has preguntado si los grandes líderes religiosos de la historia fueron realmente guiados por voces divinas, o si detrás de sus acciones había una racionalidad mucho más humana?
¿Qué pasaría si descubrieras que Moisés, el gran profeta del judaísmo, nunca escuchó verdaderamente la voz de Dios? Quizás te parezca un pensamiento radical, pero esta fue precisamente la postura del filósofo Baruch Spinoza, quien en el siglo XVII se atrevió a cuestionar las bases mismas de la religión tradicional. ¿Y tú? ¿Desde qué país estás viendo este video? ¿Es de mañana, tarde o quizás estás en una sesión nocturna de filosofía? Déjame saber en los comentarios a qué hora estás viendo este contenido. Me encantaría conocer en qué rincón del mundo están mis espectadores interesados en estas cuestiones filosóficas tan profundas. Spinoza propuso una visión revolucionaria sobre Moisés, presentándolo no como un simple receptor pasivo de mandatos divinos, sino como un brillante estratega político y legislador. Pero ¿en qué se basaba esta afirmación tan controversial? Para Spinoza, la educación de Moisés en la corte egipcia fue fundamental para su desarrollo como líder. Criado como príncipe egipcio, Moisés habría recibido la mejor educación disponible en el mundo antiguo. El Egipto de aquella época era el centro cultural y científico del mundo conocido, con avances notables en matemáticas, astronomía, medicina y arquitectura. No resulta significativo que la Biblia misma señale que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Esta formación privilegiada explicaría muchas de las habilidades extraordinarias que la tradición atribuye a inspiración divina. Su capacidad para organizar a un pueblo nómada, establecer un sistema legal complejo y resolver conflictos internos serían resultado de su formación como estadista egipcio, no de conversaciones sobrenaturales con un ser divino. ¿Te has detenido a pensar en el paralelismo que existe entre las leyes mosaicas y otros códigos legales de la antigüedad? Spinoza señaló que muchas de las prescripciones atribuidas a la revelación divina en el Sinaí tienen paralelos evidentes con disposiciones legales de otras culturas contemporáneas. Las leyes de pureza ritual, las reglas alimentarias y hasta el famoso ojo por ojo ya existían en diferentes formas en códigos legales como el de Hammurabi. ¿Qué sugiere esto? Para Spinoza, indica claramente que Moisés no recibió estas leyes de manera sobrenatural, sino que adaptó sabiamente principios legales ya existentes a las necesidades específicas del pueblo hebreo. Esta perspectiva nos muestra a un Moisés pragmático y brillante, un líder que utilizó su intelecto y conocimiento para crear un sistema legal funcional para una sociedad emergente. Aquí entra en juego otro aspecto fascinante del análisis spinozista: la comparación entre Moisés y otros legendarios legisladores de la antigüedad. Licurgo en Esparta, Solón en Atenas, Numa Pompilio en Roma. Todos estos líderes atribuyeron origen divino a sus leyes para garantizar la obediencia del pueblo. ¿No resulta curioso que en todas las culturas antiguas los grandes códigos legales fueran presentados como dictados divinos? Esta era una estrategia política efectiva en sociedades donde la autoridad religiosa y política estaban entrelazadas. Un pueblo nómada, recién liberado de la esclavitud, necesitaba un sistema legal respaldado por la máxima autoridad posible. Atribuir las leyes directamente a Dios era la forma más efectiva de asegurar su cumplimiento y preservación. ¿Significa esto que Spinoza consideraba a Moisés un impostor o manipulador? En absoluto. Y esto es lo más interesante. Spinoza no busca disminuir la figura de Moisés, sino reinterpretarla. En su visión, el verdadero mérito de Moisés reside precisamente en su sabiduría humana, en su capacidad para comprender las necesidades de su pueblo y crear un sistema político-religioso que garantizara su supervivencia. Moisés, según Spinoza, habría comprendido que para un pueblo con la mentalidad y circunstancias de los hebreos recién salidos de Egipto, las leyes necesitaban tener un fundamento divino para ser aceptadas. Actuó no por engaño,
sino por necesidad política y visión estratégica. ¿No resulta paradójico que al eliminar el elemento sobrenatural, Spinoza termine elevando a Moisés como figura histórica? Un Moisés que conversa literalmente con arbustos ardientes es un personaje mitológico. Un Moisés que utiliza su educación, inteligencia y creatividad para forjar un pueblo y una tradición que sobreviviría milenios es una figura histórica de dimensiones extraordinarias. La autoría del Pentateuco. ¿Alguna vez has leído los 5 primeros libros de la Biblia y te has preguntado cómo es posible que Moisés escribiera sobre su propia muerte? ¿O notado que menciona ciudades y territorios con nombres que solo existieron siglos después? Estas preguntas, que podrían parecer simples curiosidades, fueron para Spinoza evidencias contundentes que revelaban una verdad revolucionaria. Moisés no escribió el Pentateuco. Si estás viendo este video en la mañana con tu café o quizás a altas horas de la noche mientras todos duermen, te invito a compartirlo con ese amigo que siempre está buscando desafiar lo establecido. La verdad histórica merece ser conocida y este mensaje de Spinoza, aunque tiene más de 350 años, sigue siendo tan radical hoy como lo fue entonces. Spinoza dedicó un análisis minucioso al texto bíblico, examinándolo con un rigor filológico e histórico sin precedentes. Encontró numerosas evidencias internas que contradecían la idea de que Moisés hubiera escrito estos textos. Por ejemplo, el Deuteronomio 34 relata la muerte de Moisés y afirma que hasta hoy nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿Cómo podría Moisés escribir sobre su propia muerte y referirse a un tiempo posterior con la expresión hasta hoy? Además, encontramos en el Génesis referencias a los cananeos que habitaban entonces la tierra, implicando que cuando se escribió el texto, los cananeos ya no habitaban allí, algo que solo ocurrió mucho después de la época de Moisés. El Pentateuco también menciona repetidamente Dan, una ciudad que recibió ese nombre generaciones después de la muerte de Moisés. ¿Qué explicación ofrecía Spinoza para estas incongruencias? Su hipótesis, revolucionaria para su tiempo, fue que el Pentateuco fue compilado mucho después, probablemente por Esdras, durante o después del exilio babilónico, basándose en documentos y tradiciones antiguas. Esdras, escriba y sacerdote que vivió en el siglo V a.C., habría recopilado diferentes tradiciones escritas y orales sobre la historia del pueblo hebreo, fusionándolas en un solo texto coherente. Esta compilación habría ocurrido casi 1000 años después de la supuesta época de Moisés. ¿Te has dado cuenta de los diferentes estilos narrativos presentes en el Pentateuco? En algunos pasajes, Dios es llamado Yahvé, en otros, Elohim. Algunas historias aparecen contadas 2 veces con detalles contradictorios, como los 2 relatos de la creación en Génesis. Estas características llevaron a Spinoza a intuir la existencia de múltiples fuentes literarias en el texto. Esta intuición fue sorprendentemente visionaria. Más de un siglo después, la crítica bíblica académica desarrollaría la hipótesis documental, identificando 4 fuentes principales en el Pentateuco, denominadas J, E, D y P. Lo que Spinoza propuso como hipótesis basada en su análisis textual fue posteriormente confirmado por generaciones de investigadores bíblicos. ¿Significa esto que la Biblia carece de valor? En absoluto. Para Spinoza, reconocer la Biblia como una creación humana no disminuye su importancia, sino que la sitúa en su verdadero contexto histórico y cultural. La Biblia sigue siendo un documento fundamental que registra la evolución del pensamiento religioso, ético y cultural de un pueblo a lo largo de siglos. La verdadera maravilla del texto bíblico, desde esta perspectiva, es precisamente su carácter colectivo y evolutivo. No es la obra de un solo autor inspirado divinamente, sino el resultado de un proceso histórico complejo donde generaciones de pensadores, sacerdotes y escribas fueron moldeando y preservando las tradiciones fundamentales de su pueblo. Imagina por un momento,
Si el Pentateuco fuera realmente obra de múltiples autores a lo largo de siglos, ¿no sería esto incluso más impresionante que la idea de un único autor inspirado? Un texto que sobrevive, evoluciona y se adapta a través de invasiones, exilios y transformaciones políticas, manteniendo una coherencia narrativa fundamental. No demuestra una vitalidad cultural extraordinaria. Para Spinoza, esta comprensión histórica del texto sagrado no era un ataque a la religión, sino un intento de purificarla de elementos mitológicos y supersticiosos. Al reconocer el carácter humano e histórico de las Escrituras, podríamos concentrarnos en su verdadero valor, su mensaje ético y su sabiduría práctica. ¿No es revelador que la arqueología moderna haya confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza? Las excavaciones en Oriente Medio han demostrado que muchos eventos del Pentateuco, como narrados en la Biblia, no pueden haber ocurrido históricamente. La conquista de Canaán, por ejemplo, no muestra evidencias arqueológicas de una invasión masiva en el periodo atribuido a Josué. No es significativo que los estudios lingüísticos hayan confirmado que partes del Pentateuco contienen formas de hebreo que no existían en la época de Moisés. El análisis de carbono 14 de los manuscritos más antiguos y el estudio comparativo con otras literaturas del cercano Oriente han reforzado continuamente la visión de que el Pentateuco es una compilación tardía. Spinoza, trabajando únicamente con el texto en sus idiomas originales y sin las herramientas de la arqueología moderna, logró anticipar conclusiones que serían confirmadas por la investigación académica siglos después. ¿No es esto testimonio de su extraordinaria capacidad analítica? Si estás viendo este video y conoces a alguien que se interesa por la historia de las religiones o la crítica bíblica, compártelo ahora mismo. Estas ideas de Spinoza, aunque formuladas hace siglos, siguen siendo desconocidas para muchos y merecen mayor difusión para que podamos entender mejor nuestras tradiciones religiosas. Las consecuencias teológicas del pensamiento de Spinoza. Cuando Spinoza afirmó que Dios nunca habló literalmente con Moisés, no estaba simplemente cuestionando un detalle histórico, estaba atacando el fundamento mismo de las religiones abrahámicas. ¿Te has preguntado alguna vez qué queda del judaísmo o del cristianismo si eliminamos la idea de un Dios personal que se comunica directamente con los humanos? ¿Son las 3 de la mañana y sigues viendo este video? ¿O quizás es mediodía en tu país? Sea cual sea la hora, agradezco tu atención y te invito a dejarme un comentario indicando desde dónde estás viendo este análisis. Y si crees que estas ideas merecen ser conocidas, comparte este video con alguien que se beneficiaría de entender la verdadera realidad histórica detrás de los textos sagrados. La concepción tradicional de Dios en el judaísmo y el cristianismo es fundamentalmente antropomórfica. Un ser que habla, escucha, se enfada, se arrepiente y ama de manera similar a los humanos. Este Dios es presentado como una persona cósmica con cualidades humanas magnificadas. Para Spinoza, esta concepción era filosóficamente insostenible. Su Dios es la sustancia infinita, la naturaleza misma en su totalidad. Deus sive natura. Es una entidad impersonal que no posee atributos humanos como habla, voluntad o emociones. ¿Cómo podría el infinito actuar de manera finita? ¿Cómo podría la totalidad de la existencia hablar usando un idioma específico? Esta ruptura con el concepto tradicional de revelación divina tiene consecuencias profundas. Si Dios no habló con Moisés, no dictó los 10 mandamientos, no estableció una alianza exclusiva con el pueblo hebreo, ¿qué queda del mensaje fundamental de la tradición judeocristiana? Para Spinoza, lo que queda es precisamente lo esencial, la ética. Despojada de sus elementos sobrenaturales, la religión se reduce a su núcleo moral, el amor al prójimo, la justicia, la compasión. Estos valores no necesitan justificación sobrenatural, son valiosos por sí mismos. ¿Has notado cómo la idea de un Dios antropomórfico crea problemas teológicos irresolubles? ¿Por qué un Dios omnipotente y benevolente permite el sufrimiento? ¿Por qué se enfada si es perfecto?
¿Por qué cambia de opinión si es omnisciente? Spinoza consideraba que estas contradicciones surgían precisamente de la incorrecta atribución de características humanas a lo divino. Su crítica al antropomorfismo religioso no era superficial, sino sistemática. Cuando la Biblia habla de la mano de Dios o de Dios hablando, Spinoza insistía en que estas expresiones deben entenderse como metáforas, no como descripciones literales. El problema surge cuando estas metáforas se toman como realidades, generando una concepción infantil de lo divino. Pensemos en los milagros, elemento central de la narrativa del Éxodo. Las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná del cielo, todos estos eventos son presentados como intervenciones sobrenaturales directas de Dios. Para Spinoza, los milagros entendidos como violaciones de las leyes naturales son imposibles, porque las leyes de la naturaleza son precisamente la expresión de la necesidad divina. ¿Qué propone Spinoza en su lugar? Una naturalización de los eventos considerados milagros. Fenómenos como las plagas podrían haber sido eventos naturales excepcionales, epidemias, desastres naturales, que fueron interpretados como intervenciones divinas. La apertura del Mar Rojo podría referirse a un paso por aguas poco profundas durante una marea baja o un viento fuerte, fenómenos naturales interpretados religiosamente. ¿Te das cuenta de la radicalidad de esta propuesta? Spinoza estaba desacralizando la historia sagrada, transformándola de un relato sobre intervenciones sobrenaturales constantes a una narración humana sobre eventos naturales interpretados a través de un prisma religioso. Esta naturalización de lo sobrenatural tiene implicaciones políticas profundas. Consideremos la noción de tierra prometida. Según la narrativa bíblica, Dios prometió específicamente el territorio de Canaán a los descendientes de Abraham, legitimando así su conquista. Para Spinoza, esta idea de una promesa divina territorial debe ser desmitificada. No existe ninguna concesión sobrenatural de tierras. Lo que existen son pueblos que migran y conquistan, justificando posteriormente sus acciones con narrativas religiosas. ¿Has reflexionado sobre cómo esta crítica spinozista resuena en conflictos contemporáneos? Las reivindicaciones territoriales basadas en promesas divinas siguen siendo fuente de tensiones en Oriente Medio. La desacralización de estas narrativas podría contribuir a un diálogo más racional sobre derechos territoriales basados en consideraciones históricas, legales y humanitarias, no en interpretaciones de textos religiosos antiguos. La crítica de Spinoza a la revelación divina también tiene implicaciones para el concepto mismo de pueblo elegido. La idea de que Dios eligió específicamente a los hebreos entre todas las naciones para revelarles exclusivamente su voluntad es central en el judaísmo y, por extensión, en el cristianismo. Para Spinoza, esta noción de elección divina exclusiva refleja el etnocentrismo natural de todas las culturas antiguas, no una realidad teológica objetiva. Todos los pueblos antiguos se consideraban especiales, favorecidos por sus dioses particulares. Los hebreos no fueron diferentes en este aspecto. Su particularidad fue desarrollar un monoteísmo exclusivo que intensificó esta tendencia universal. No resulta revelador que esta crítica viniera de alguien nacido en el seno de la comunidad judía. Spinoza conocía intensamente la tradición que criticaba. Su cuestionamiento no era el de un outsider hostil, sino el de alguien que buscaba purificar su propia tradición de elementos que consideraba supersticiosos e irracionales. Spinoza no negaba la importancia histórica y cultural del pueblo judío. Lo que rechazaba era la interpretación teológica de esta historia como un plan divino especial. Para él, los eventos históricos del pueblo hebreo debían interpretarse con los mismos principios naturales y políticos que se aplicarían a cualquier otra nación.
¿Te has preguntado por qué ideas que hoy parecen moderadas y aceptables en círculos académicos fueron tan escandalosas en el siglo XVII que provocaron la excomunión de Spinoza y la prohibición de sus obras? Es porque Spinoza atacaba no detalles periféricos, sino el núcleo mismo de la religión tradicional, la idea de que Dios se comunica directamente con los humanos a través de la revelación. Sin revelación directa, la autoridad de sacerdotes, rabinos y teólogos para interpretar la voluntad divina queda severamente cuestionada. Si Dios no habla literalmente, no puede haber intérpretes privilegiados de su palabra. Esto implica una democratización radical del pensamiento religioso que amenazaba las jerarquías establecidas. ¿No es fascinante que muchas de las ideas más radicales de Spinoza sean hoy aceptadas por teólogos liberales y estudiosos de la Biblia? La comprensión de los textos sagrados como productos históricos y culturales, la interpretación no literal de los milagros, el reconocimiento de la compleja autoría de los textos bíblicos, todas estas ideas que provocaron escándalo en el siglo XVII son ahora parte de la formación estándar en muchas facultades de teología. Pero no nos equivoquemos, el pensamiento de Spinoza sigue siendo radical. Incluso hoy, la idea de que Dios nunca habló literalmente con Moisés es difícil de aceptar para muchos creyentes tradicionales. La noción de que la Biblia es un documento completamente humano, sin inspiración sobrenatural directa, sigue siendo controversial en amplios círculos religiosos. Si estás viendo este video y te interesa profundizar en estas cuestiones, compártelo con ese amigo o familiar que siempre ha tenido dudas sobre las historias bíblicas. Estas ideas merecen ser conocidas y debatidas, no por afán de controversia, sino porque nos ayudan a comprender mejor nuestra herencia cultural y religiosa. La filosofía de Spinoza nos invita a una espiritualidad más madura, basada no en la aceptación ciega de supuestas revelaciones sobrenaturales, sino en la comprensión racional de nuestra posición en el universo. Una espiritualidad que no requiere milagros para maravillarse ante la existencia, ni promesas de recompensas sobrenaturales para actuar éticamente. ¿No es esta una visión más elevada de lo que significa ser humano? Para Spinoza, nuestra dignidad no proviene de ser los recipientes pasivos de mandatos divinos, sino de nuestra capacidad para comprender el mundo y actuar en él con sabiduría y compasión. La verdadera libertad humana no consiste en obedecer ciegamente supuestos dictados divinos, sino en comprender la necesidad racional que gobierna el universo y actuar en consonancia con ella. ¿Te has dado cuenta de que, paradójicamente, al rechazar la idea tradicional de Dios, Spinoza nos ofrece una visión más sublime de lo divino? Su Dios no es un monarca cósmico caprichoso, sino la totalidad perfecta de la existencia expresándose según leyes necesarias. No necesita hablar a través de arbustos ardientes o tablas de piedra, porque se manifiesta constantemente en la estructura misma de la realidad y en la capacidad humana para comprenderla. ¿Cuántos están viendo este video desde México, Argentina, Colombia o España? ¿Desde qué país nos acompañas tú? Déjame saber en los comentarios y comparte este video con alguien que aprecie estas reflexiones filosóficas profundas. Esta es la verdadera revolución spinocista, transformar nuestra comprensión tanto de lo divino como de lo humano. Dios deja de ser un ser separado y externo para convertirse en la sustancia infinita de la que somos expresiones finitas. Y los humanos dejamos de ser criaturas dependientes de revelaciones sobrenaturales para convertirnos en seres capaces de comprender racionalmente el universo y nuestro lugar en él. La crítica de Spinoza a la idea de que Dios habló con Moisés no es, por tanto, meramente una cuestión histórica o exegética. Es una invitación a repensar fundamentalmente nuestra relación con lo divino y con nuestra propia libertad. Una invitación que, 350 años después, sigue siendo tan provocadora y fecunda como cuando fue formulada por primera vez.